22:41. Leemos la palabra de Dios con la autoridad que nos da el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, cito: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora vamos a leerlos todos. Acompáñenme a ese versículo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Libro de Lucas, capítulo 22. Sigo citando la palabra de Dios y dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 41. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Diga conmigo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Puede tomar asiento. Voy a tomar 5 o 10 minutos para refrescar el tema de la voluntad de Dios. Y voy a leer ciertos apuntes que sé que probablemente algunos hemos pasado o hemos olvidado. La voluntad de Dios, hablábamos, que me llamó la atención porque Martín Lutero, uno de los reformistas del cristianismo, por así decirlo, en sus 95 o 100 tantas cartas dirigidas a Roma, él se rebela contra la Iglesia Católica o contra la religión tradicional. Pero Lutero toma la voluntad de Dios porque él comienza a estudiar sobre la voluntad de Dios a profundidad, y eso lo lleva a pensar que en realidad él estaba desviado de la voluntad de Dios. Y comenzó a estudiar la voluntad de Dios, y Lutero expresa la voluntad de Dios de dos maneras: el Deus absoluto y el Deus revelato. Dos expresiones que la saca Lutero en latín. Vamos a hablar en el español. El Deus absoluto tiene que ver con la voluntad decretiva de Dios. Hablábamos que era la voluntad decretiva de Dios. Es aquello que Dios ha decretado que se cumpla pasando por encima del hombre o no pasando por encima del hombre. Se cumple porque sinceramente Dios lo ha decretado, porque Él es Dios. En su soberanía, el ser ese Dios absoluto, ese Dios supremo, ese Dios eterno, y dice: yo decreto esto, se cumple. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Dios decretó en Abraham algo. Dios le dio una promesa a Abraham. Génesis capítulo 11 hasta Génesis capítulo 22, allí están todas las promesas dadas a Abraham. Desde el capítulo 22 en adelante de Génesis están las promesas dadas a Isaac. Desde el capítulo 36 casi hasta que termina Génesis, conocemos nosotros, o allí están plasmadas todas las promesas dadas a Jacob, de generación en generación. ¿Cuál fue la promesa? Dios decreta a Abraham y le dice: ciertamente mira al cielo, ¿puedes contar las estrellas? No, nadie es capaz de contar las estrellas. Cuando Abraham en una noche muy despejada sale y probablemente ve el cielo hermoso, dice: Señor, no puedo contar las estrellas, así será tu descendencia. Eso lo decretó Dios, porque esa era la voluntad de Dios. Tu generación será incontable como las arenas del mar, y será incontable como las estrellas del cielo. Ahora, la pregunta es: ¿Abraham vio esta promesa? No. ¿Se cumplió? Sí. Pero Abraham no la vio. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Estés tú vivo o estés muerto, eso se va a cumplir. Y nosotros decimos: pero si Dios hace una promesa, hace un pacto con la humanidad, o Dios decreta hacer algo, ¿por qué no se cumple en vida? Porque Él es Dios. Gloria a Dios. Así. Pero la descendencia de generación en generación, hay algo muy hermoso en los judíos.
Me llama mucho la forma en que los judíos comenzaron a aprender de Dios. Génesis capítulo 4, verso 26. Allá hay un fragmento muy importante. Desde Adán, desde que peca Adán, cuando Adán tiene los dos primeros hijos, Abel y Caín, uno de ellos muere. Y las escrituras dicen que hoy en día, dice el libro de Hebreos, que todavía la sangre de Abel gime, clama por justicia. Pero Caín pecó y fue desechado, fue destituido de la presencia de Dios. Pero en Génesis 4:26 hay algo muy importante, porque Dios le da una bendición a Adán y Eva y dice que le da un hijo que se llama Set. Pero de Set nace un hijo que se llama Enos, no Enoc, Enos, termina con ese. Y en ese capítulo de Génesis 4:26, el verso 26 dice que desde ahí en adelante, desde que nació Enos y tuvo conciencia de Dios, los hombres comenzaron a adorar a Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando nos vamos genealógicamente y comenzamos a estudiar la edad de Adán y la edad de sus hijos, pasaron aproximadamente unos 300 años en que el hombre no supo nada de Dios. Se desapareció la palabra de Dios, se desapareció el concepto de Dios. Pero allí nació este hombre y comienza nuevamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque así es como trabaja Dios. Dios no nos obliga a servirle. No nos obliga. Si queremos servirle, lo hacemos por voluntad propia. Por eso quiero estudiar la voluntad de Dios. Lucas capítulo 22, el verso 42, donde Cristo se arrodilla. Es impresionante estudiar algo y aprender algo. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Qué necesidad tenía Jesús de orar? ¿Qué necesidad tenía Jesús de separarse de sus discípulos? Casi todas las noches se separaba y se iba al monte de los olivos a conversar con su Padre. Porque Jesús oraba. Muchos dicen que Jesús oraba para enseñarnos a nosotros, pero en realidad allí hay una enseñanza más importante que enseñarnos a orar, porque el hombre por naturaleza, dentro de él hay algo que gime, que se llama el espíritu del hombre, y de por sí ese espíritu del hombre que existe en cada uno de nosotros, sea cristiano o no cristiano, busca adorar algo, ¿verdad que sí? Algunos adoran alguna piedra, otros un madero, otros una estampilla, pero ellos quieren comunicarse con Dios. Pero Cristo Jesús me enseñó algo tan importante. Hermanos, les voy a ser honesto, tengo más de 6 meses estudiando ese solo versículo. Lucas 22, 42. Les voy a decir lo que aprendí. Alguien dijo: si Cristo Jesús en el Getsemaní no hubiese clamado de lo profundo de su corazón a Dios y se hubiese bebido todo lo que estaba en la copa de la ira de Dios, ciertamente en el cielo no existieran hombres ni cristianos, pero el infierno estaría lleno de muchas almas. Y usted dirá: ¿por qué? Ya le voy a explicar. Cristo está allí y dice: Padre, ¿habrá alguna manera por la cual yo no vaya a la cruz del Calvario? Pregunto, ¿Dios le contestaría? ¿Qué piensa usted? ¿Dios le contestó a su hijo esa petición en esa oración? Sí. Hebreos capítulo 5, verso 7, no lo voy a leer, solamente los que apunten, anótenlo y estudien en su casa. Pero Hebreos capítulo 5, verso 7 al verso 10 dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nuestra carne, y Él sufrió lágrimas para que el Padre le respondiera: Padre, será necesario que yo pueda consumir esta copa. Pero allí Cristo dijo algo: no se haga mi voluntad, sino que La tuya. no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Muchos
tomamos este texto y decimos, Señor, quítame a mí y ponte tú. No critico al que lo haga, no, pero para mí no está bien decirlo, porque tú eres el vaso. Tú eres el vaso que Dios ha rescatado de la impiedad, del pecado. Tú eres esa persona que Cristo redimió con su sangre. Y le decimos a Dios, Señor, quíteme a mí y ponte tú. No, dígale al Señor como dijo Cristo, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad tuya. Es decir, Cristo estaba diciendo, yo no quiero que la voluntad de mi carne haga estas cosas, quiero que la voluntad mía se alinee a la voluntad tuya. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en la voluntad de Dios, alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Lutero y los teólogos dicen que la voluntad de Dios es la voluntad revelada, la voluntad absoluta, la voluntad decretiva, la voluntad oculta de Dios. Sí, está bien, todo eso es la voluntad de Dios. Eso lo hablamos en los temas anteriores. Pero quedamos en una voluntad que se llama la voluntad preceptiva de Dios. Escúcheme lo que voy a decir. La voluntad preceptiva de Dios es aquella voluntad que está revelada por Dios, pero a su vez el hombre la resiste. Lo voy a decir de esta manera. Es aquella voluntad que Dios ha revelado para que la humanidad y el mundo entero sea salvo, pero nosotros mismos con nuestra voluntad resistimos la voluntad de Dios. Para que lo podamos entender bien. Ejemplo, Éxodo capítulo 20, todo el Éxodo capítulo 20, desde el verso 1 hasta que termina, son los 10 mandamientos. Sé que muchos lo hemos leído. Son 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, ¿qué quiere decir Dios allí? Que ese es el modelo estándar por el cual Dios le dio a la humanidad para que nosotros podamos acercarnos a Él. Pero si queremos obedecerlo, lo hacemos, y si no, simplemente la resistimos. Es decir, no hacemos la voluntad. Pero allí están 10 mandamientos. Ahora Cristo, en el Evangelio de Mateo, creo que el capítulo 22, verso 36 al verso 40, allí se le acerca un joven a Cristo y le hace una pregunta. Le dice, Maestro, ¿qué haré para poder heredar el reino del cielo? Y Cristo le dijo, cumple la ley y los mandamientos. Y este joven le dijo, todo lo he hecho. El joven no dijo mentira, porque si le hubiese mentido a Cristo, Cristo probablemente le hubiese dicho hipócrita, como solía decírselo a los escribas y fariseos. No, Cristo solamente le dijo, una sola cosa no has hecho, una sola. Anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Esto produjo en ese joven multimillonario ira y tristeza. Tristeza a la vez porque Cristo le estaba diciendo que vendiera todo lo que probablemente durante muchos años él había adquirido, o probablemente era una herencia de su padre, como solía hacer los hebreos, dar herencia paternal. Pero tristeza porque su corazón no estaba en realidad donde Cristo quería que estuviese, alineado a la voluntad de Dios. Dios no está interesado en el dinero de ninguno de nosotros, ni está interesado en la carrera de cada uno de nosotros. Dios no está interesado en tu título. Dios no está interesado en lo que tú has acumulado durante años aquí en la tierra. Dios está interesado en que tu alma se salve. Y la única manera de salvar nuestras almas es conocer la voluntad de Dios. Amén. Dios no se molesta porque tú acumules riquezas, no. El Salmo capítulo 6 y el capítulo 7 dice que Dios todos los días está irado con el impío y el pecador. Todos los días Dios se siente molesto, tiene ira. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre
no está dispuesto para Dios, sino dispuesto en la riqueza y en las cosas vanas de este mundo. Eso era lo que Cristo quería que ese joven entendiera. Ahora, la voluntad preceptiva de Dios es la siguiente. Se expresa de tres maneras la voluntad preceptiva de Dios. Primero, la voluntad preceptiva de Dios es el estándar o modelo, tanto moral como espiritual, que Dios quiere o que Dios requiere de cada uno de nosotros, de las personas que lo cumplamos. Número dos, la voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué es la voluntad preceptiva de Dios? Es la voluntad revelada de Dios. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son para Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos por siempre, si la cumplimos. Esa es la voluntad revelada de Dios. Si la cumplimos, y si no la cumplimos, creo que cada uno de nosotros sabemos el sitio que le corresponden a las personas que no están alineadas a la voluntad de Dios. Ahora, como número dos, la voluntad de Dios nos dice que Dios demanda de nosotros como portadores de su imagen, no importa si la obedecemos o no la obedecemos. ¿Por qué? Escúchenme. Un niño me hizo una pregunta hace muchos años y me dijo: varoncito, si yo muriese, ¿Dios dejaría de ser Dios? A mí me causó risa. Y yo le dije: escúchame, si el ser humano muere sin la presencia de Dios, Dios sigue siendo Dios. Y si tú mueres dentro de los términos de Dios, Dios también sigue siendo Dios. El hecho de que tú te salves o te pierdas, Dios sigue siendo Dios. El hecho de que el diablo se rebeló contra Dios, Dios siguió siendo Dios. El hecho de que Cristo fue a la cruz del Calvario y redimió a la humanidad entera por la sangre de Cristo Jesús, por su sacrificio como cordero inmolado, Dios sigue siendo Dios. Amén. Así tú te resistas a vivir dentro de la voluntad de Dios desordenadamente, Dios va a seguir siendo Dios.